Eh, lo que tenemos, y por definición, es una transmisión local por conglomerados, es decir, casi todos los casos que tenemos están relacionados entre ellos. Actualmente tenemos 2 que todavía no pudimos determinar el nexo, pero que bueno, ahí estamos investigando, y son personas que tienen antecedentes laborales de contactos con personas que van y vienen entre provincias. No está claro el nexo, pero bueno, podría venir por ahí. Pero todos los casos que tenemos se relacionan entre ellos, y eso es lo que define la transmisión local por conglomerados, o lo podríamos llamar un brote de COVID, porque están todos relacionados entre ellos. Respecto a eso, es que hoy toma fuerte importancia saber quién es contacto estrecho, porque hoy principalmente una de las cosas más importantes, más allá del antecedente de viaje como nexo, es saber si yo tuve contacto estrecho con un caso confirmado de COVID-19. ¿Y qué es contacto estrecho? Contacto estrecho es toda persona que permanece al menos 15 minutos a menos de 2 metros sin el uso de tapaboca, principalmente en un espacio cerrado, ¿sí? También aquellas personas que compartieron mate, a lo mejor no estuvieron 15 minutos, pero compartieron un mate o se dieron un beso en la mejilla o en la boca. Eso ya nos deja el tiempo afuera y se convierte en un contacto estrecho. ¿Cuándo consideramos contacto estrecho? No importa si hace un mes estuve con esa persona, eso no es un contacto estrecho. Consideramos contacto estrecho una persona que estuvo con el caso confirmado desde que empezó a tener síntomas y 2 días antes de que haya empezado a tener síntomas. El trabajo actualmente se basa en la comunicación con el caso confirmado, quien es el que brinda la información sobre sus contactos estrechos. No siempre se brinda de manera inmediata el 100% de los contactos estrechos, pero bueno, generalmente el caso es quien comunica sus contactos sobre su diagnóstico y es quien los pone en sobreaviso de que se van a comunicar con ellos. ¿Por qué digo esto? Porque desde el fin de semana está habiendo un colapso en la atención de guardia y en las consultas al 0800 y al 107, que es el 107 es un número que se usa para las urgencias, emergencias, para hacer consultas o para avisar que es contacto estrecho. Entonces, la recomendación y a modo de ordenar el trabajo para nosotros y para la población también es que lo primero que tengo que hacer cuando yo me entero que soy un contacto estrecho, un caso confirmado de COVID, es quedarme en mi casa. Todo lo que venimos trabajando sobre el quédate en casa o moverte lo menos posible es fundamental para este grupo que es definido como contacto estrecho. El fin de semana tuvimos una situación en donde todos los contactos estrechos salieron a consultar en diferentes lugares, lo cual vamos a tener que estar atentos dentro de una semana el impacto que puede haber tenido esa movilización de contactos estrechos dentro de nuestra ciudad. Entonces pido a todas aquellas personas que se enteran que de alguna manera están en la vía de transmisión de algún contacto, de algún caso confirmado, que se queden en casa y que hagan la consulta y que no salgan a consultar urgentemente, porque ha venido la gente a la guardia, personas sin síntomas, y a una guardia no se concurre sin síntomas, una guardia es para urgencias y emergencias. Entonces pido por favor el buen uso del sistema de salud, porque si no colapsa, y lo que nos está pasando ahora por ese manejo caótico es no poder llegar con los tiempos necesarios a llamar a todos esos contactos estrechos que se comunicaron al 0800, porque la información surge por 500 canales de comunicación. Entonces, creo que lo más importante que necesito hoy pedir en nombre de todo el equipo de salud es la responsabilidad con la cual nos manejamos cuando tomamos conocimiento que somos un caso confirmado o que somos un contacto estrecho de un caso confirmado o un contacto de contacto. Lo primero que tengo que hacer es quedarme en casa. Sí, lo que se estuvo usando y refiriendo durante todos estos desde el fin de semana hasta ahora es el uso del 0800. El tema es que el 0800 está colapsado, un montón de personas que llaman y no pueden comunicarse, pero tiene que ver con esta sobrecarga innecesaria por falta de información, que en realidad no es falta de información porque información hay desde marzo hasta ahora. El tema es el leer y prestar atención, digamos, a que si yo me tengo que preocupar o no, y no tener que esperar todo el tiempo una respuesta de alguien. Entonces, si yo sé que soy un contacto estrecho, un caso confirmado por definición, y la definición de contacto estrecho está en todos lados,
Me quedo en casa, llamo al 0800 y lo consulto. O tal vez se lo pregunto a mi contacto estrecho, al caso confirmado, si dio mi nombre. Porque esa es por ahí la situación que tenemos de que los casos confirmados no siempre nos brindan la información completa, no porque quieran omitir información, sino porque realmente a veces es difícil acordarse con todas las personas que uno estuvo en los periodos en los que nosotros preguntamos, y después llaman personas diciendo que estuvieron y realmente cumplen con la definición de contacto estrecho. Entonces lo que pido es, aquel que no fue, no ha sido comunicado por el caso confirmado, y no recibió un llamado por el sistema de salud, la conducta y es un contacto estrecho por definición, quedarse en casa, paciencia, porque al ser un contacto estrecho, la indicación es aislamiento 14 días, no es hacerse el hisopado. Eso también es otra cosa importante aclarar, porque la gente el fin de semana salió a buscar hisoparse sin síntomas y eso puso en problemas al sistema de salud por la mezcla y cruce de personas que hubo. El síntoma principal referido sigue siendo la fiebre. Nosotros específicamente en los casos en Madrid, cuadro respiratorio a la cabeza, fiebre, tos, dolor de garganta y algunos tienen vómitos, diarrea, pero lo más frecuente sigue siendo el cuadro respiratorio. Y vómitos y diarrea, pero con cuadro respiratorio, no vómitos y diarrea solo, siempre con el cuadro respiratorio agregado. Las empresas o los establecimientos en donde tuvieron un caso confirmado han tomado decisiones propias con respecto a cerrar los lugares. Nosotros nos comunicamos con los contactos y las empresas con las cuales pudimos acceder, le explicamos cuál es la conducta, a quiénes hay que aislar. Pero bueno, a veces esta situación de no tener bien en claro cómo fue el movimiento dentro del ámbito laboral es lo que hace es que se defina frenar por un par de días la actividad para ver bien cuál es la situación o si surge alguna otra información sobre personas que no habían sido identificadas como contactos estrechos y finalmente lo son, porque tal vez el contacto no estuvo dentro del ámbito laboral sino fuera del ámbito laboral. Pero fueron decisiones en diferentes ambientes, también en clubes deportivos, en donde se frenaron las actividades para ver cuál era la situación, para permitirnos a nosotros establecer si hay un foco dentro de ese establecimiento o no. Así que por el momento, digamos, nosotros dimos una recomendación, pero también ellos han tomado una decisión por ahí más extrema, que bueno, es respetable y la verdad que a nosotros nos ayuda. Personas en aislamiento hoy tenemos un montón, dentro de las que están de viaje por un lado, porque eso sigue realizándose. Personas nunca dejaron de ingresar a la ciudad. Tenemos alrededor de 50, 60 ingresos por día de personas que vienen de otras provincias, que se les indica el aislamiento y el seguimiento es telefónico por parte del equipo de salud. Hay un programa municipal que hace un seguimiento en terreno para controlar de alguna manera el cumplimiento de ese aislamiento, pero el de parte de salud es telefónico para identificación precoz de síntomas y concurrir al domicilio a la asistencia y toma de muestras si es necesario. Se llama al inicio de la indicación del aislamiento, donde ustedes imaginen que la llamada con una persona dura aproximadamente 40 minutos y hay aproximadamente 200 y pico personas en aislamiento. Entonces imagínense una persona de ustedes haciendo llamadas a 200 personas de 40 minutos, claramente todos los días no lo vas a hacer. Entonces el seguimiento uno lo establece, hay diferentes personas que se comunican con los viajeros y de acuerdo a la dinámica que prefiera el viajero se establece la vía de comunicación. Generalmente es diaria, a través de mensajes o si hubiese alguna urgencia, llamado telefónico. Respecto a los otros aislados, que son los contactos estrechos de casos confirmados, el caso confirmado lógicamente que tiene que estar aislado 10 días ahora, provincia también junto con esto del cambio de definición, el caso confirmado se le indica aislamiento durante 10 días, no 14 como veníamos antes, 10 días y que no tenga síntomas o que haya una estabilidad en los síntomas, que no haya empeorado en los últimos días su presentación clínica. Entonces, todos los contactos de ese caso confirmado pueden ser convivientes o no convivientes. Si conviven, también hay que ver si pueden cumplir con las recomendaciones de distanciamiento físico, estar en una habitación con un baño para cuidar todas las pautas de higiene y de disminución de transmisión dentro de la vivienda.
ahí es donde son diferentes tiempos de aislamiento, porque depende de si se puede cumplir eso o no dentro de la casa, es el periodo que se le indica el aislamiento. Pero son 14 días de aislamiento contando o desde el momento del inicio de los síntomas del caso confirmado, si el caso confirmado se pudo separar de la vivienda, y si no, tenemos que contar alrededor de 21 días del aislamiento de un conviviente que no puede cumplir con las pautas de distanciamiento e higiene dentro de la casa. Y un no conviviente, un contacto estrecho que no convive con el caso, se indica 14 días de aislamiento, contando desde el último día que estuvo con el caso confirmado. Eso es como más fácil siempre, porque está en otro lugar. Este seguimiento se hace por vía telefónica, donde también uno controla si hay presencia de síntomas o no en ese contacto estrecho, porque la presencia de síntomas en un contacto estrecho lo convierte en un caso sospechoso. En los que conviven, como dijeron ustedes al principio, ya no se hace más PCR. Un conviviente estrecho, un caso confirmado con síntomas, se asume como confirmado y no se hace más el hisopado. Ahora, un contacto estrecho no conviviente, es decir, vivo en otra casa, tuve un contacto con ese caso y empieza con síntomas, se realiza el hisopado a una de las personas para ver si es COVID-19.